A partir de este momento, un espacio para crear conciencia. ¿Por qué lo hiciste? Un programa de la Fundación Códigos, conducido por el investigador Luis Cegueza, desde los estudios de la Fundación Códigos en Punta del Este, Uruguay, y emitido en Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Israel, México, Perú, República Dominicana y portales online. Así comienza ¿Por qué lo hiciste? Muy bienvenidos amigos nuevamente a ¿Por qué lo hiciste? Hoy transmitiendo desde Punta del Este, principal balneario de Sudamérica, desde la República Oriental del Uruguay, desde los estudios de la Fundación Códigos, para toda la cadena ECO, 225 emisoras en 16 países, 218 emisoras de AM y FM y 7 emisoras de Internet integran esta prestigiosa cadena. Esto es ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Una producción de la Fundación Códigos. Y vamos con Majo López a los titulares de hoy. La Unión Europea propone prepararse ante una gran tormenta solar. Reconoce la ausencia de planes conjuntos y sugiere realizar un gran simulacro de emergencia continental. Un evento de tal magnitud podría abrumar la capacidad de respuesta de una sola nación. Enorme asteroide potencialmente peligroso se acercará a la Tierra en 2 semanas. Increíble plan para posibilitar la vida en Marte. Científicos proponen crear un campo magnético artificial. ¿Alguna vez te has preguntado por qué es posible la vida como la conocemos en la Tierra y no en Marte? En gran parte se debe al campo magnético. Resulta que no todos los planetas cuentan con uno. Y vamos ahora al desarrollo de la primera noticia de hoy con Majo López. Noticias. En ¿Por qué lo hiciste? Noticias. El Centro de Investigación Conjunta de la Comisión Europea ha hecho público un nuevo informe en el que reconoce que los países de la Unión no están preparados de forma conjunta ante el impacto de posibles fenómenos extremos del clima espacial, como puede ser una gran tormenta solar. Los científicos ya han advertido numerosas veces que un potentísimo evento de este tipo podría dañar los satélites de comunicaciones, noquear los sistemas de GPS, cerrar el tráfico aéreo y dejar sin red eléctrica a buena parte del mundo durante días, meses o incluso años. Un evento de tal magnitud podría abrumar la capacidad de respuesta de una sola nación, advierte el texto que reconoce la ausencia de directrices conjuntas en casos de que se produzca un fenómeno semejante. Por este motivo, propone la realización de un gran simulacro de emergencia para preparar al continente, según informa la Asociación Española de Protección Civil para el Clima Espacial. El informe señala que los planes de emergencia ante tormentas solares deben considerar todo el rango de infraestructuras afectables, que comprende una referencia a las instalaciones nucleares europeas, en lo que consideran una injustificable ausencia todavía hoy de planes de emergencia nuclear ante un bombazo solar, del mismo modo que si se cuenta con protocolos de emergencia nuclear en caso de terremotos, incendios y otras eventualidades. Los operadores deben ser conscientes de que mantener en funcionamiento satisfactorio de las infraestructuras durante los usuales fenómenos moderados del clima espacial no garantiza su continuidad operativa o la ausencia de daños durante tormentas geomagnéticas del tipo Carrington, señala el documento. El evento Carrington ocurrió el 2 de septiembre de 1859, cuando una tormenta solar causó el colapso de las mayores redes mundiales de telégrafos en Europa y América del Norte, y las auroras aparecieron en los cielos del Caribe, Roma y Madrid. Hoy en día, en las sociedades modernas, cada vez más dependientes de la tecnología, algo parecido supondría una auténtica catástrofe. Señoras y señores, lo hemos hablado muchas veces y creemos que es bueno insistir en este tema. Nuevamente sale una noticia hablando de esto, y no porque sea redundante, sino porque realmente es muy importante. Hay que tener en cuenta siempre que estos fenómenos llamados tormentas solares o tormentas geomagnéticas o CME por sus siglas en inglés, que quiere decir eyección de masa coronal,
son eventos naturales en el clima espacial. Suceden como ciclos de 11 años y ciclos concéntricos que también tienen que ver con más de 50 años. En este caso, estamos a un poco más de 150 años de aquel fenómeno famoso, fenómeno Carrington en 1859, que, como bien dice la noticia, dejó a todo el mundo eléctrico que hasta el momento existía prácticamente inutilizable. Estamos hablando de unos pocos países que contaban con energía eléctrica y telégrafos. Literalmente, según las bitácoras de las embarcaciones que lograron ver el fenómeno geomagnético, llegaron casi hasta Hawái las auroras boreales. Significa esto que fue una tormenta fuera de lo común, una tormenta solar muy fuerte, pero eso no quiere decir que nunca más va a volver a suceder. En este último ciclo de 11 años que vivimos hace poco, se esperaban 1.400 tormentas solares y esto es normal. De esas 1.400 tormentas solares, solo algunas pocas llegan a la Tierra debido a que, primeramente, el Sol es una esfera y no siempre las tormentas solares salen dirigidas hacia la Tierra, y segundo, que además el Sol gira. Se tienen que dar muchas condiciones para que justamente una tormenta solar llegue a la Tierra. De todas maneras, alguna tormenta solar llegó, pero contamos, como explicamos siempre, con la magnetósfera, el campo magnético que bordea la Tierra a 500 kilómetros de altura, que nos protege justamente de estos fenómenos. Ahora bien, ¿qué sucedió en 1859? La magnetósfera no pudo contener esa eyección de masa coronal. Evidentemente no pudo contener todo y algún resto pasó para dentro de la atmósfera, que es lo que vemos como auroras boreales. En ese caso, siempre sucede que estos restos entran por los polos debido a la fuerza magnética, que es ahí justamente donde tiene su parte débil. Pero normalmente lo que sucede con el planeta es que justamente en los polos no hay peligro debido a que tiene grandes espejos de hielo que refractan justamente esa lluvia de protones que entra a gran velocidad a la Tierra prácticamente en forma de fuego. Hoy por hoy no contamos con esos espejos naturales, sobre todo en el norte, debido al derretimiento de los hielos, y en verano, evidentemente, si una eyección de masa coronal entra a la atmósfera en el polo norte, no se va a encontrar con ese espejo, como decíamos, y hay otros peligros que amenazan. ¿Cuáles peligros? Señoras y señores, no olvidemos que desde hace ya algunos años, más exactamente desde el año 2008, debido al derretimiento del polo norte y del polo sur, está escapando metano, un gas que es venenoso, nocivo, pero también muy explosivo. Por eso nosotros insistimos con este tema. Un viento solar fuerte como el de 1859 no solamente dejaría sin electricidad y sin comunicaciones a todo el planeta, sino que además corremos el riesgo de que haya una explosión en el polo norte debido a ese gas de metano, porque si esta lluvia de protones se encuentra con ese gas crudo de metano explosivo y a su vez encuentra oxígeno allí, puede ocasionar una gran explosión. Señoras y señores, lo que estamos diciendo no es fantasía, no es ciencia ficción, está estudiado, esto puede pasar, desgraciadamente. El hecho de que nos quedemos sin energía eléctrica ya sucedió, con la diferencia que en esa fecha, en 1859, no estábamos en una forma tan dependiente como lo estamos hoy de la electrónica y de las telecomunicaciones. Imagínense lo que podría estar sucediendo hoy si esto sucediera. Comunícate con nosotros por WhatsApp al +59894 905 190. ¿Por qué lo hiciste? Este fenómeno
llamado tormenta solar, tormenta geomagnética o CME, eyección de masa coronal, que si bien son eventos normales y naturales del clima espacial, un evento con características como las que fueron en el 1859, cuando aquel famoso evento Carrington, podría hoy dejarnos prácticamente incomunicados y sin energía. La noticia dice claramente que si esto sucediera, recuperar todo lo que se ha perdido podría llevar meses o quizás años, y es lógico pensar eso, ya que no contaríamos con ningún tipo de máquina que nos ayudara a recomponer la tecnología. Tendríamos que empezar de cero. Literalmente sería como retroceder 200 años de un momento a otro. Imagínense el mundo de hoy, los jóvenes de hoy, las nuevas generaciones que no saben lo que es no tener un celular en la mano, quedarse directamente sin internet, sin que el celular prenda ni siquiera, porque un evento de este tipo quemaría todo aparato electrónico, y sin energía eléctrica. Imagínense lo que sería una ciudad sin agua, ya que es bombeada electrónicamente, y una ciudad que no pudiera evacuar todas las aguas servidas. Imagínense en la situación. Sería, como bien dice la noticia, un caos. Es importante lo que se está hablando en esta noticia, de hacer un simulacro, de tomar más conciencia, sobre todo en las naciones del norte, que son las que corren más peligro con un evento de este tipo, para estar preparados, tal como lo dijo el anterior presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en el año 2012, que hasta inclusive incluyó un fenómeno de este tipo en el protocolo de seguridad de los Estados Unidos como algo realmente amenazante a la nación de los Estados Unidos. Señoras y señores, no es ciencia ficción, es una realidad, esto puede pasar, debemos estar preparados para una situación así, no es más que un fenómeno climático espacial que sucede cada tanto, pero que si en este momento sucediera, como tenemos tanta dependencia a la electricidad y a la electrónica y a las telecomunicaciones y a los satélites, evidentemente quedaríamos totalmente neutralizados, retrocediendo 200 años en pocos minutos. Y vamos ahora al desarrollo de la segunda noticia de hoy con Majo López. Noticias. En ¿Por qué lo hiciste? Noticias. Un enorme asteroide de 1 kilómetro de longitud se encuentra rumbo a la Tierra y en 2 semanas se acercará a nuestro planeta como no lo había hecho por los últimos 480 años. El asteroide, identificado como 2014 JO25, pasará en su punto más cercano a la Tierra el próximo 19 de abril y es considerado entre los potencialmente más peligrosos según la NASA. Pero no es como para asustarse. En realidad, el acercamiento de la roca gigantesca despierta más atractivo para los científicos que temores para los habitantes del planeta, pues se calcula que pasará a 1.8 millones de kilómetros, es decir, a 4.57 veces la distancia entre la Tierra y la Luna. Por lo pronto, las noticias de la NASA generan cierta tranquilidad, pues ningún otro asteroide de semejantes dimensiones estará tan próximo a nuestro planeta hasta el año 2027. El próximo acercamiento de un objeto equiparable tendrá lugar cuando el asteroide 1999 AM10 de 800 metros de diámetro nos pase a una distancia lunar en agosto de 2027. Claro, uno lee este titular que dice: enorme asteroide potencialmente peligroso se acercará a la Tierra en 2 semanas, y lo primero que piensa es: uy, estamos en problemas. Pero sin embargo, la noticia, unos pocos renglones después, dice: pero no es como para asustarse. En realidad, el acercamiento de la roca gigantesca despierta más atractivo para los científicos que temores para los habitantes del planeta, pues se calcula pasará a 1,8 millones de kilómetros, es decir, 4.37 veces la distancia entre la Tierra y la Luna. Y uno se pregunta cuando lee esto, entonces ¿para qué ponen ese titular, no? Y bueno, ya sabemos para qué lo ponen ese tipo de titulares justamente para que uno entre corriendo a ver la noticia y de esa manera ganar obviamente clics, que es de eso que se trata justamente el negocio de Internet. Pero la realidad es que muchos asteroides pasan cerca de la Tierra
De algunos generalmente ni nos enteramos. Hoy por hoy sí, obviamente, pero estoy hablando de épocas anteriores y sin embargo nunca sucedió nada. Eso es porque generalmente el clima espacial tiene este tipo de fenómenos, pero están calculados según las lunas de cada planeta. Según la masa de cada planeta, tiene las lunas necesarias para absorber impactos de estas piedras que pasan a gran velocidad cerca de los mismos. Es simplemente eso. Júpiter tiene muchas lunas porque su masa es mayor y necesita varios goalkeepers para atajar estas piedras. La Tierra es de mucho menor masa y obviamente con una luna sola basta, a lo mismo que Marte, obviamente. La realidad es que estas piedras pasan siempre y como decíamos nunca pasó nada. Esto no quiere decir que nunca vaya a pasar, esperemos que no, pero realmente las posibilidades de que acontezca algo así son muy remotas. Creemos que es mucho más importante en cuanto a eventos de clima espacial tener en cuenta lo que hablábamos hoy de los vientos solares. Eso sí es realmente mucho más probable y nos podría causar un daño no a nosotros, a nuestros cuerpos ni a los seres vivos, sino a todo lo que consideramos como tecnología, todo a lo cual hoy estamos acostumbrados a depender tanto. Comunícate con nosotros por WhatsApp al +59894 905 190. ¿Por qué lo hiciste? Y vamos a la tercera noticia de hoy con Majo López. Noticias. En ¿Por qué lo hiciste? Noticias. Increíble plan para posibilitar la vida en Marte. Científicos proponen crear un campo magnético artificial. ¿Alguna vez te has preguntado por qué es posible la vida como la conocemos en la Tierra y no en Marte? En gran parte se debe al campo magnético. Resulta que no todos los planetas cuentan con uno. Marte, por ejemplo, no tiene campo magnético, o como dicen algunos científicos, está apagado. La Tierra es un planeta complejo y además del campo geomagnético, como también se le conoce, cuenta con una atmósfera. Y de la forma en que ésta se constituyó, nos permite contar con aire y agua, que es lo que ha permitido el desarrollo y la evolución de la vida. La atmósfera está constituida por varias capas de gases, entre las que está el ozono, la capa que nos protege de la radiación solar. En el campo magnético terrestre, una serie de corrientes eléctricas que interactúan entre sí desde el núcleo del planeta hasta bastante afuera de su alrededor del espacio, protege a la atmósfera. Entre otras cosas, debido a la mayor parte del viento solar, contiene unas partículas que destruirían la capa de ozono, sin la cual nos quemaríamos en cuestión de minutos. Pues bien, unos científicos han propuesto crear artificialmente un campo magnético para Marte y así tornarlo en un planeta habitable para la humanidad. Y seguimos hablando del espacio y otra noticia que nos habla, esta vez no es un fenómeno del clima espacial, sino que es un fenómeno humano, ¿no? El hombre queriendo hacer cosas en Marte como siempre. Pero lo bueno de esta noticia es que al principio nos explica un poco la importancia de la magnetósfera, esa capa protectora magnética de los vientos solares que tiene la Tierra y de la importancia que tiene con respecto a la vida. Pero vale recalcar que la magnetósfera no es la única responsable de la vida en el planeta. Hay varias condicionantes que se tienen que dar. ¿Por qué en Marte no hay vida?, dice la noticia, y obviamente pone a la magnetósfera como protagonista, pero realmente sabemos que la magnetósfera obviamente es importante para que haya vida, pero es uno de los elementos importantes que tiene un sistema para que haya vida. En la Tierra tenemos la magnetósfera, pero también tenemos oxígeno, que eso también lleva a que tengamos agua y a que tengamos aire y a que tengamos una atmósfera, obviamente, pero eso además lleva a algo más importante que todo, a que haya una temperatura adecuada. Si uno pudiera viajar a Marte con una teletransportadora, por ejemplo, de día encontraríamos que hay 150 grados de calor. Así de simple, imagínense 150 grados de calor, no podríamos estar ni un segundo. Y de noche la temperatura baja a 200 grados bajo cero. Imagínense en lo que puede ser. Esto es simplemente porque no hay atmósfera, más que porque no hay magnetósfera. No hay atmósfera. Al no haber atmósfera no hay oxígeno,
al no haber oxígeno, no hay ozono, y al no haber ozono, no hay nada que regule la temperatura del espacio, que varía entre 270 grados bajo cero y 120 grados sobre cero. Esa es la verdadera temperatura de todo el universo, y sin atmósfera es eso lo que experimentamos. Debido a la refracción en el suelo y a la absorción, podemos encontrar que esta temperatura puede variar un poco, como en el caso de Marte, algunos grados más o unos grados menos, pero la diferencia térmica es tan grande que sería imposible la vida, tanto en Marte como en cualquier otro planeta que carezca de atmósfera. Ahora bien, la noticia también dice que un grupo de científicos quiere fabricar un campo magnético con un dipolo en un satélite que estaría acompañando la órbita de Marte para generar ese campo magnético, una magnetósfera en Marte. Y uno se pregunta, ¿para qué? ¿Cuál es la necesidad que tenemos hoy de gastar millones de dólares en este tipo de proyectos que terminan siendo un entretenimiento para los científicos, pero en realidad nada solucionan los reales problemas que hay en la Tierra? Creo que el ser humano, en primer lugar, no puede estar siempre pensando que es Dios queriendo crear vida en otro planeta. Y en segundo lugar, creo que el ser humano debería primero solucionar los problemas de su casa, que es nuestro planeta Tierra, erradicar muchos problemas que aún no pudimos solucionar, como por ejemplo el hambre, para después pensar en conquistar otros mundos. Si este mundo que nos fue entregado prácticamente pronto para vivir, no podemos ni siquiera mantenerlo en las condiciones que nos fue entregado, ¿cómo podemos estar pensando en generar vida en un mundo inhóspito, sin atmósfera y sin nada, como lo es Marte? Creo que tenemos que primero pensar, como decíamos, en nuestra casa y en solucionar los problemas de nuestros semejantes, que son tanto más importantes que conquistar otro planeta. Y bien, amigos, hemos llegado al final del programa de hoy. Quiero agradecer, como siempre, al doctor Damián Rosenberg, especializado en medicina nutrigenómica y reconocido por la Universidad de Granada. Consultorio del doctor Damián Rosenberg, medicina de calidad de vida. Agradecer a todos los ingenieros de sonido que trabajan para retransmitir ¿Por qué lo hiciste? En 223 emisoras en 16 países. Agradecer a los dueños de las mismas que nos permiten llegar a vos. Y por supuesto agradecerte a vos, que siempre estás allí. Chau, chau. Hasta aquí te presentamos ¿Por qué lo hiciste? Desde los estudios de la Fundación Códigos de Punta del Este y para Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Israel, México, Perú, República Dominicana y portales online. Será hasta la próxima semana. ¿Por qué lo hiciste? Un programa de la Fundación Códigos.